Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la capacitación programada para la tarde de hoy. Tenemos el tema de rectificación de calidad de bien en el registro de propiedad inmueble a cargo de nuestro abogado certificador, Jimmy Arratia Limache. Jimmy, muy buenas tardes. Yo te dejo el uso de la palabra. Empezamos, por favor. Ya. Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a empezar con el tema rectificación de calidad de bien en el registro de propiedad inmueble. Por tanto, la presente exposición lo he dividido en 4 partes. Las 3 primeras partes son temas preliminares con respecto al presente tema a tratar. Como primer tema hablaremos sobre la participación conjunta de los cónyuges en los actos de adquisición. Como segundo tema, las inexactitudes registrales. Posterior a ello, el estado civil de la persona natural en el registro, para posteriormente centrarnos en el tema principal, que es la rectificación de calidad de bien en el registro de propiedad inmueble. Por tanto, vamos a empezar. El presente tema se encuentra en el artículo 15 de nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios, así como también podemos apreciar los referidos artículos que se encuentran relacionados al presente tema. Tenemos el artículo 14 del reglamento de inscripciones del registro de predios, el artículo 85 del reglamento general de los registros públicos y los referidos artículos. A ver, vamos a ver. ¿Está avanzando? No, es como se indica. A ver. Ahora sí está avanzando. Expondré de esta manera. Ya. Continuando con la exposición. Ya mencionando la base legal, que el presente tema se encuentra en el artículo 15 y los referidos artículos que pueden apreciar en la respectiva diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, como primer tema, para hablar sobre la participación conjunta de los cónyuges con respecto a los actos de adquisición, necesariamente mencionamos estos 2 referidos artículos, que es el artículo 315, que nos indica disposiciones de los bienes sociales del Código Civil, y el artículo 14, que nos indica intervención conjunta de los cónyuges del reglamento de inscripciones del registro de predios. ¿Qué nos dice el referido artículo 315? Que para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la participación conjunta de ambos cónyuges, pero cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. Asimismo, el artículo 14 nos indica que para la inscripción de los actos o contratos de adquisición, disposición o gravamen de un bien social, deberá constar en el título la intervención de ambos cónyuges por sí o mediante representación. En este orden de ideas, como lo mencionan los 2 referidos artículos, debemos determinar que el régimen de sociedad de gananciales determina que todos los derechos, incluso las deudas, de una sociedad van a ver como titular a esta sociedad de gananciales. Es decir, es un tercer sujeto de derecho que asume la titularidad de los activos como también de los pasivos. Esta sociedad, que prácticamente es una ficción creada por el derecho, al ser titular de todos los bienes inmuebles que se adquieren durante la vigencia del matrimonio, también les exige a los cónyuges que para poder
disponer o adquirir, necesariamente ambos cónyuges deben participar en dicho acto, en el contrato de compra-venta. Sin embargo, la realidad supera lo que previamente la norma ha establecido y en determinados casos, no siempre, pero se puede apreciar que cónyuges que se encuentran actualmente casados y que estos todavía no han regularizado sus datos ante la RENIEC, sigan contratando bajo un estado civil de soltero, sigan mostrando su estado civil de soltero, lo cual lleva a celebrar determinados contratos de compra-venta, se elevan escrituras públicas y posteriormente estas escrituras son presentadas al registro, que aperturando el procedimiento registral, la etapa de calificación y inscripción, se inscribe la titularidad a nombre de uno de los cónyuges. Por ello, el presente tema justamente tiene como finalidad resolver los problemas cuando uno de los cónyuges que manifiesta un estado civil distinto al que no le corresponde, es decir, se identifica como soltero, viudo, divorciado, pero no como casado, a lo cual la ley atribuye que el bien que adquiere es social. Por ello, el cónyuge que no participa en dicho contrato primigenio pueda manifestar o ratificar esa compra-venta celebrada por su cónyuge para posteriormente iniciar el trámite de rectificación de calidad de bien, cosa que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas a medida que vamos avanzando la exposición. Pasamos a la siguiente diapositiva, y ahora yéndonos al ámbito registral, y creo que muchos de nosotros tenemos conocimiento de que el registro de SUNAR, a diferencia de otros registros de otras instituciones públicas, nuestro registro es un registro jurídico, es un registro de publicidad, es un registro de derechos, que publicita justamente derechos y situaciones jurídicas, que tienen justamente como finalidad brindar información sobre los determinados actos jurídicos inscritos, para que terceros, en base a esta información que nosotros brindamos, puedan celebrar sus determinados actos contractuales en base a la información que registros brinda. Sin embargo, la realidad no siempre concuerda con la realidad extrarregistral y puede suceder que estos asientos no siempre reflejen exactitudes que de una manera pueden tener errores u omisiones. Asimismo, una de las garantías que brinda el Sistema Nacional de los Registros Públicos es la intangibilidad del contenido de los asientos registrales y que solo puede modificarse por título posterior o sentencia judicial firme. ¿Qué quiere decir esto? Que todo acto o contrato que tenga acogida registral va a estar revestido de intangibilidad, es decir, que el asiento no va a poder ser modificado o alterado, salvo que sea por las mismas instancias registrales o por un mandato judicial firme que modifique el asiento registral o que lo cancele. Mientras tanto, los asientos gozan de veracidad y están protegidos por el principio de legitimación. ¿Qué quiere decir? Que legitiman al titular registral o al acto jurídico inscrito. Pero como lo mencioné, los asientos no siempre son acordes con la realidad extrarregistral, debido a que puede haber actos que todavía no han llegado al registro o que en el mismo asiento presenten errores u omisiones, a la cual estos errores u omisiones dentro de nuestro ámbito registral son denominados inexactitudes registrales, que se presentan en dos supuestos. Como podemos apreciar, tenemos los errores materiales y los errores de concepto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues cuando hablamos de error material, este es el desacuerdo que existe entre el asiento registral con el título archivado y que solo va a proceder a rectificarse a solicitud de parte o de oficio. Ejemplo, se inscribe una compraventa, verificamos posteriormente el título de dominio y el titular se percata que sus datos no han sido consignados correctamente. Entre este caso, han omitido números con respecto a su documento nacional de identidad o han cambiado el 6 por el 9. El usuario presenta la rectificación por error material, llena los formularios respectivos, se presenta ante el registro,
y se le asigna al registrador correspondiente para que en un plazo de 24 horas sea rectificado dicho asiento, generando otro asiento dentro de la partida registral, señalando los datos correctos. Ahora, cuando hablamos de los errores de concepto o del error de concepto, si bien nuestro reglamento no lo define con exactitud, pero señala que todo lo que no sea error material va a ser error de concepto, y este supuesto se presenta cuando el asiento registral es concordante con el título archivado. Sin embargo, dicho asiento discrepa con la realidad extrarregistral, y para que proceda a rectificarse, el usuario va a tener que presentar un título modificatorio del mismo valor legal que obra en el archivo de nuestro registro. Ejemplo, tenemos un título expedido por COFOPRI, se inscribe dicho título de COFOPRI, se genera el asiento de título de dominio, y en dicho contenido se puede apreciar que no se ha consignado el estado civil del titular registral. Ahora, para que el usuario proceda a rectificar dicho asiento, no va a proceder a presentar un historial de RNIE o una copia legalizada de su DNI, sino va a tener que solicitar a COFOPRI que expida un nuevo título modificatorio consignando el estado civil de dicho título errado. Por tanto, se presentará un mismo título del mismo valor legal que obra en nuestro archivo registral. Ante esos supuestos, estamos ante errores de concepto. Ahora, hablando ya de las diferencias de los errores que se presentan, pasamos a la siguiente diapositiva. El Reglamento General de los Registros Públicos, en su artículo 85, ha dispuesto que cuando la rectificación solicitada se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, bastará la petición de la parte interesada acompañada de los documentos que aclaren el error. Dichos documentos pueden consistir en copias legalizadas de documentos de identidad, partidas de registro. Para ello, debemos definir a qué nos referimos o qué son documentos fehacientes. Pues son aquellos documentos o instrumentos públicos que certifican un hecho o una situación jurídica expedidas por la entidad competente. Por tanto, estos documentos ayudan a la calificación registral cuando existe alguna discrepancia con algunos datos presentados por el usuario. Incluso dichos documentos fehacientes ayudan solo con la presentación a rectificar un asiento registral dependiendo de cada caso en concreto. Entre estos documentos fehacientes tenemos el acta de matrimonio, la partida de nacimiento, el acta de defunción, historial de RNIE, certificado de inscripción de RNIE, entre otros documentos que generan alguna exactitud registral certificada por las instituciones que lo emiten. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, ya hablaremos sobre el estado civil de la persona natural en el registro. Para ello debemos indicar que los contratantes tienen un cierto grado de libertad con respecto al gobierno y administración de su patrimonio, y esto va a depender mucho siempre de su estado civil. Por ejemplo, el soltero tiene la libre disposición y administración de su patrimonio muy distinta a la persona que tiene el estado civil de casado. Y es allí la importancia para el registro, ya que el registrador público, al momento de calificar un acto de adquisición, este se va a enfocar en los datos aportados por los contratantes. Es decir, si los contratantes declaran ser solteros y si dentro de la calificación no discrepa con los antecedentes registrales, el registrador va a extender el asiento con los datos que señalan los contratantes. Por tanto, existe una presunción de veracidad y el registrador público entenderá que dichos datos, en este caso el estado civil, va a presumir que ha sido extraído textualmente de su documento nacional de identidad. Por tanto, dicho asiento se inscribirá a nombre de los titulares con los estados consignados en los instrumentos públicos. Por ello,
el estado civil es relevante en los actos de adquisición registrados en SUNAT, porque ayuda a determinar la naturaleza de los bienes propios o sociales y por ende a establecer quiénes son los verdaderos titulares del derecho de propiedad. Esto es especialmente importante en el régimen de sociedad de gananciales, donde los bienes pueden ser de propiedad individual de cada cónyuge o de la sociedad conyugal. ¿Y en qué supuestos podríamos mencionar o indicar que el estado civil en los actos de adquisición pasa más que todo a ser un dato meramente formal dentro del asiento? Por ejemplo, en los actos de adquisición a título gratuito. Por más que, digamos, yo tenga el estado civil de casado y posteriormente un bien celebrado por escritura de donación, anticipo de legítima o por un traslado de dominio de sucesión intestada, este bien ingresa a mi esfera patrimonial a título en calidad de bien propio. Es decir, por más que tenga el estado civil de casado, este bien ingresa a mi esfera patrimonial en calidad de bien propio. Salvo que posteriormente, una vez que yo adquiera este predio a título gratuito y inicie un trámite de inscripción de declaratoria de fábrica, ahí el bien va a dejar de ser bien propio para generar la conversión y estar a nombre de la sociedad conyugal. Esto conforme al artículo 71 de nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios, concordante con el artículo 310 del Código Civil, que establece que las edificaciones celebradas dentro del matrimonio bajo un régimen de sociedades gananciales también se repercutan sociales. Ahora, puede también suceder que hay actos de adquisición a título oneroso. Teniendo yo el estado civil de casado, sin embargo, he variado mi sustitución del régimen patrimonial de casado de sociedades gananciales a un régimen de separación de patrimonios. Este bien, por más que yo lo celebre a título oneroso, va a ingresar dentro de mi esfera patrimonial en calidad de bien propio. Asimismo, el estado civil también es importante en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, ya que determina la forma en que se distribuirá el patrimonio entre los herederos. En estos supuestos también, si es que hay un asiento registral y este asiento está a nombre solamente de uno de los cónyuges, es decir, como bien propio, sin embargo, el bien debe estar inscrito como social, los herederos previamente solicitarán la rectificación de calidad de bien, y esto con la finalidad de que se distribuya adecuadamente los porcentajes heredados, porque puede suceder que uno de los cónyuges tenga hijos extramatrimoniales, y para distribuir correctamente los porcentajes a heredar, es sugerible previamente iniciar la rectificación de calidad de bien y generar que este bien propio pase a ser un bien social. Asimismo, el artículo 13 de nuestro reglamento de inscripciones de registro de predios establece como dato relevante dentro de un asiento el estado civil, ya que el estado civil permite identificar al titular registral, además de los datos que señala el referido artículo. Ahora pasando a la siguiente diapositiva, centrándonos ya en el tema principal, que es la rectificación de calidad de bien, el reglamento de inscripciones del registro de predios introduce esta norma especial que distingue lo que es la rectificación de calidad de bien con la rectificación de estado civil. Como ya lo mencioné en las anteriores diapositivas, cuando este supuesto se presenta es cuando uno de los cónyuges manifiesta o declara un estado civil distinto al que no le corresponde, identificándose como soltero, viudo, divorciado, pero no como casado. Por tanto, la ley atribuye que este bien que adquiere es social y el cónyuge que no haya participado en ese contrato primigenio pueda ratificar dicho contrato mediante otro instrumento público, es decir, una escritura pública. Y adicionalmente, como señala el artículo, deberá juntar el acta de matrimonio o insertarlo en la escritura pública.
Estos requisitos son elementos ineludibles para la inscripción en el registro de propiedad inmueble. Y esto teniendo como base el artículo 315 y concordante con el artículo 14 de nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios, que nos dice, para poder inscribir, ambos cónyuges deben participar en dicho acto, dicho contrato de compraventa. Ahora, cuando hablamos sobre la rectificación de estado civil, este supuesto se sujeta a los lineamientos del artículo 85 de nuestro Reglamento General de Registros Públicos. ¿Qué quiere decir? Que el usuario deberá presentar documentos fehacientes que den certeza el estado civil a la fecha de la adquisición. Es decir, se presentará un historial de RENIEC, un certificado negativo de matrimonio o todo documento que genere certeza sobre el estado civil a la fecha de la adquisición. Por tanto, esto ya se somete al razonamiento jurídico que va a aplicar el registrador al momento de generar la calificación de dichos documentos. Ahora, aquí haciendo un paréntesis, se ha visto que en la práctica, si bien el estado civil nos permite determinar la calidad de bien que se va a inscribir, sea propio o social, también el usuario presenta o quiere pretender inscribir un acto de modificación de estado civil con fecha posterior a la fecha de adquisición del inmueble. Es decir, si yo inscribo un predio con el estado civil de soltero y posteriormente mi estado civil se modifica porque posteriormente celebro un acto, celebro mi matrimonio, mi estado civil va a cambiar a casado y este acto de actualización en la partida del registro de propiedad inmueble no es procedente, ya que si bien nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios no tipifica los actos de actualización de estado civil, pero sí el acto de actualización del documento nacional de identidad o de los nombres de los titulares registrales. Eso sí es reconocido por nuestra jurisprudencia registral, porque puede o sucede que haya actos celebrados donde el titular se ha identificado con libreta electoral. Sin embargo, transcurrido el tiempo, este tiene un documento nacional de identidad de 8 dígitos. Este acto sí es relevante de inscripción en el registro de propiedad inmueble, así como también los supuestos casos en que el titular previamente tenía un apellido, pero con el transcurso del tiempo hizo su cambio de apellido y este actualmente tiene otros datos que también son relevantes en materia de inscripción en el registro de propiedad inmueble. Es decir, la actualización de datos sí es un acto inscribible respecto al documento nacional y los datos de los titulares registrales, pero no con respecto al estado civil. Pasando a la siguiente diapositiva, si bien la rectificación de calidad de bien, como lo mencioné, tiene ciertos lineamientos, ciertos requisitos que se deben cumplir para la inscripción en el registro de propiedad inmueble. Entre estas tenemos la manifestación de voluntad del cónyuge que no intervino en la adquisición o sus sucesores. En caso de que exista un bien y que no se haya rectificado y este bien figura como propio solo a nombre de uno de los cónyuges y el cónyuge haya fallecido, lo podrán hacer en este caso sus herederos, previamente reconocidos por su sucesión intestada. El punto B nos habla sobre la manifestación de voluntad otorgada por el cónyuge que no intervino y este debe estar en un instrumento público. Efectivamente, no solo basta con la presentación del acta de matrimonio para generar la rectificación de calidad de bien, sino más bien tiene que el cónyuge que no participó en la escritura primigenia de su cónyuge, este debe manifestar la ratificación en otro instrumento público para generar la rectificación de calidad de bien. Es un requisito ineludible para la inscripción en el registro. Y como punto C, la presentación de la partida de matrimonio o inserción de la escritura en la escritura pública. Aquí el acta de matrimonio es un documento relevante dentro de la calificación porque nos va a permitir verificar que el cónyuge lo haya adquirido durante la vigencia del matrimonio.
así como también en el acta de matrimonio podemos apreciar si es que no hay una anotación marginal de divorcio o alguna causal de nulidad de matrimonio. Pasando a la siguiente diapositiva, nos precisa recordar que el Tribunal Registral ha señalado en reiterados pronunciamientos que en el ámbito registral la fecha cierta de un contrato de compra-venta y por ende de transferencia de la propiedad no será la fecha en que las partes han expresado en la minuta o en la escritura pública, sino la fecha en que dicho contrato ha merecido fe de su realización, es decir, la fecha de la escritura pública, salvo que la minuta tenga fecha cierta. Ello por cuanto la fecha cierta dará cuenta del tiempo de adquisición y permitirá determinar con certeza si la adquisición se realizó durante la vigencia del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si bien para el registro, el documento que va a merecer fe de su realización es cuando sea elevada a escritura pública, salvo que previamente la minuta haya tenido fecha cierta. Ejemplo, actualmente yo me encuentro con el estado civil de casado, pero con anterioridad en el año 2020 yo celebro un contrato de compra-venta, no lo elevo a escritura pública, sin embargo, certifico las firmas de las partes, tanto del comprador como del vendedor. Hoy en día, 2025, quiero ya regularizar dicha compra-venta e inscribirlo en el registro. Por tanto, para ello, dicha minuta lo elevo a escritura pública, acreditando que este bien lo he adquirido con anterioridad a la celebración del matrimonio. Presento dicho documento, se inscribe, se acredita que efectivamente lo he adquirido con anterioridad y ingresa a mi esfera patrimonial como en calidad de bien propio. Posterior a ello, mi cónyuge se entera que he elevado mi minuta a escritura pública durante la vigencia del matrimonio y presenta su trámite de rectificación de calidad de bien. En estos supuestos, dicho acto no va a proceder porque ya mi documento ha tenido firmas legalizadas con anterioridad a la celebración del matrimonio y por tanto el registro da fe de la realización de dicho contrato con anterioridad al matrimonio. Ahora, puede suceder en los supuestos casos que si yo hubiera celebrado este contrato privado, esta minuta, pero sin certificarlo notarialmente, y ahora, estando con el estado civil de casado, quiero formalizar y elevarlo a escritura pública para la inscripción en el registro de propiedad inmueble, para el registro, la fecha cierta va a ser desde el momento en que lo elevo a escritura pública. Es decir, el bien va a tener que inscribirse a nombre de la sociedad conyugal. Como podemos apreciar, este supuesto cambia siempre y cuando el documento con anterioridad haya tenido fecha cierta. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, nos indica que existen supuestos en los que la rectificación de inexactitudes, como el estado civil, nombres, etcétera, no requiere necesariamente de un título modificatorio, como otorgamiento de escrituras públicas, aclaratorias u otros, pues ella podría efectuarse en virtud de documentos que acrediten fehacientemente los hechos o datos que se pretendan corregir o rectificar. Toda rectificación no necesariamente hay que presentar escrituras públicas o aclaratorias, ya que como lo mencioné anteriormente, dichas rectificaciones, dependiendo de cada caso en concreto, también pueden ser con documentos fehacientes, desde un historial de RENIE hasta una copia legalizada de DNI, que puede haber un asiento donde solamente han consignado mal los dígitos de su documento nacional. Por tanto, en estos supuestos se procederá a presentar una copia legalizada de DNI para generar el asiento rectificatorio. En la siguiente diapositiva, el tema justamente que se trata de rectificación de calidad de bien está sujeto o es de acuerdo al régimen patrimonial y el artículo 295 nos indica que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedades gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento
si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonio. En este supuesto, debemos tener presente que todo bien que se adquiera durante la vigencia del matrimonio se va a presumir que es ganancial, salvo que nosotros acreditemos que este bien debe inscribirse en calidad de bien propio. Por ejemplo, aquellas adquisiciones generadas con anterioridad a la celebración del matrimonio. Va a ingresar como bien propio. O durante la vigencia del matrimonio, pero este bien adquirido es a título gratuito, desde una donación, un anticipo o por un traslado de dominio por sucesión intestada. También puede suceder que durante la vigencia del matrimonio estamos ante unos supuestos bienes que tienen la calidad de bien propio. Sin embargo, estos bienes son, digamos, vendidos para la adquisición de un bien inmueble, a lo cual también va a sustituir o subrogar la misma calidad como un bien propio. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, el matrimonio como institución jurídica genera un régimen patrimonial entre los cónyuges. Como lo he mencionado, nuestra legislación reconoce dos regímenes patrimoniales, la de sociedades gananciales y la separación de patrimonio. Sociedades gananciales coexisten tanto bienes propios como bienes sociales y es un patrimonio autónomo. Es decir, que los bienes van a estar a nombre de la sociedad conyugal. Y para poder disponer de dichos bienes, necesariamente ambos cónyuges deben participar en dicho acto o contrato que vayan a celebrar, todo acto contractual. Ahora, cuando hablamos de la separación de patrimonios, este acto que se debe inscribir previamente en el registro personal para que posteriormente ambos cónyuges, estando casados, cada uno administre o individualice su patrimonio y pueda disponer sin la participación de su otro cónyuge. Esto ya lo tenemos más claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los requisitos para generar la rectificación de calidad de bien. Uno es el parte notarial de la escritura pública otorgada justamente por el cónyuge que no intervino en la transferencia del predio o sus sucesores en caso de haber fallecido. El punto 2, adjuntar la copia certificada de la partida de matrimonio expedida por la municipalidad correspondiente. 3, llenar el formulario respectivo, es decir, la solicitud de inscripción de título, distribuido de forma gratuita en las oficinas registrales, debidamente llenado por el suscrito del solicitante. Y pagar y presentar los documentos en caja diaria. Ahora, los requisitos 3 y 2 solo en caso de la presentación de la documentación se realiza en soporte papel, solo en caso de que este sea presentado de manera física dicha documentación. Las tasas registrales, el derecho de calificación de 43.30 y el derecho de inscripción de 13.90. Y el plazo de la calificación es de 7 días hábiles. Bien. Siguiente diapositiva. La calificación registral. Aquí, la adquisición del inmueble por solo uno de los cónyuges, quien se inscribe como único propietario, hablando justamente de la rectificación de calidad de bien. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer el cónyuge o la cónyuge que no intervino en el contrato? Pues simplemente va a ratificar la compra-venta y para ello es necesario que otorgue una escritura identificándose como cónyuge de quien figura como propietario del inmueble e indique que ratifica o manifieste su conformidad con la adquisición del inmueble, señalando como mínimo el número de la partida del inmueble y el nombre de tu cónyuge. Ahora, dentro de la calificación, el registrador público, tan solo con verificar que el titular tenía el estado civil de casado y teniendo el instrumento público por el cónyuge que no ha participado, genera el asiento de rectificación dentro de la misma partida de propiedad inmueble, generando los datos del titular que no participó, indicando que el bien está a nombre de la sociedad conyugal. Asimismo, como lo mencioné, el acta de matrimonio es un documento de vital importancia porque permite
contrastar las fechas del contrato de compraventa y de la celebración del matrimonio. Asimismo, también verificar si en el acta de matrimonio no hay una anotación marginal de divorcio o alguna causal de nulidad de matrimonio. Asimismo, el registrador hará la consulta en el registro personal si es que los cónyuges no han optado por un régimen de separación de patrimonios. Ahora, en la práctica se da o se presenta que el usuario trae su acta de matrimonio y quiere o pretende solo presentar el acta de matrimonio. El acta de matrimonio no es el documento suficiente para generar la rectificación de calidad de bien, ya que el cónyuge que no participa en el contrato primigenio celebrado por su cónyuge, este debe estar ratificado en un instrumento público. Y esto lo tenemos como base en el artículo 315 del Código Civil, que nos indica claramente que los cónyuges pueden adquirir bienes muebles de manera indistinta, pero no bienes inmuebles. Por tanto, necesariamente el cónyuge que no participó debe ratificar la escritura en un instrumento público. Y esto también es concordante con nuestro artículo 14 sobre la participación conjunta de los cónyuges en los actos de adquisición y disposición o gravamen. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, podemos apreciar un asiento registral de rectificación de calidad de bien. Podemos ver que este asiento se genera en el título de dominio. En el texto del asiento podemos ver claramente que se indica rectificación de calidad de bien. Se debe mencionar o indicar el asiento que se va a rectificar. En este caso, señalar los nombres de ambos cónyuges y que este bien se encuentra a nombre de la sociedad conyugal. Así como también se menciona la base legal que genera la rectificación, que es el artículo 15, y el instrumento público, y debe estar debidamente firmada por el registrador. La siguiente diapositiva sobre la adquisición del inmueble por parte de una supuesta sociedad conyugal. Este supuesto caso también es muy frecuente y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pueden hacer los propietarios que adquirieron un inmueble señalando tener el estado civil de casados, pero en la realidad eran solo convivientes y su unión de hecho no ha sido reconocida? ¿Qué documentos se puede solicitar para la rectificación de dicho asiento registral? Este supuesto caso se debe o se somete también al artículo 85 de nuestro reglamento general, que es la presentación de documentos fehacientes, desde un historial de RENIEC hasta un certificado negativo de matrimonio expedido por la RENIEC, a fin de generar certeza de que este bien inscrito como conyugal. Sin embargo, los supuestos cónyuges nunca han contraído matrimonio. Por tanto, vendrían a ser convivientes y copropietarios de dicho inmueble. Por tanto, deberán presentar los documentos que generen certeza para generar la rectificación del asiento. Ahora, también se presentan supuestos casos en que la supuesta sociedad conyugal inscrita, donde el supuesto cónyuge titular indica que solamente debe estar inscrito a nombre de uno de los cónyuges. Aquí no solamente bastará presentar documentos fehacientes, sino para excluir al supuesto cónyuge, este deberá participar mediante un documento privado con firmas legalizadas notarialmente para generar la exclusión y generar que este bien pase a nombre de uno de los titulares supuestos cónyuges. Es decir, que no necesariamente tenemos que presentar todos los documentos fehacientes, sino también la participación del cónyuge para manifestar su consentimiento de ser excluido de dicho asiento. Mientras tanto, dicho asiento no va a poder rectificarse a nombre de uno de los cónyuges. Pasando a la siguiente diapositiva, la rectificación de bien a nombre de una unión de hecho. A efectos de rectificar la adquisición de un bien propio por un bien social, por haber existido una unión de hecho, esta debe estar previamente reconocida notarial o judicialmente
e inscrita en el registro personal correspondiente. Tener presente que la unión de hecho origina una comunidad de bienes que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedades gananciales en lo que fuera aplicable. En este supuesto, si existen convivientes o concubinos que tienen una prolongada convivencia y durante esta convivencia adquieren propiedades, sin embargo, está a nombre solamente de uno de los cónyuges, el cónyuge, para que pueda figurar también como propietario titular de estos inmuebles, previamente deberá hacer su reconocimiento de unión de hecho en el registro personal. Una vez inscrita su reconocimiento de unión de hecho, este posteriormente pedirá el traslado a las propiedades que hayan sido adquiridas durante la convivencia para que figure la propiedad a nombre de ambos cónyuges, convivientes o concubinos. Pasando a la siguiente diapositiva. Ahora, en los supuestos casos de rectificación de calidad de bien por títulos otorgados por COFOPRI, aquí el Tribunal Registral ha emitido un pronunciamiento estableciendo un precedente de observancia obligatoria, indicando que la rectificación de calidad de bien otorgada por títulos de COFOPRI es declarada improcedente, ya que en el ámbito de las instancias registrales no tenemos la facultad de evaluar los supuestos de hechos llevados por estas entidades formalizadoras, ya que se someten a un proceso de titulación y se rigen por una norma especial, desde la postulación, adjudicación e inscripción en el registro. Por tanto, el usuario que pretenda rectificar la calidad de bien de un título expedida por COFOPRI, previamente deberá recurrir a la instancia de COFOPRI para generar la rectificación de dicho título y posterior a ello, este título sea presentado al registro correspondiente de propiedad inmueble para generar la rectificación del bien a un bien social. Bueno, agradezco a todos por su atención. Eso sería todo con mi participación con respecto al presente tema. Gracias. Muy bien, Jimmy, gracias por tu exposición. Vamos ahora a pedirle a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta, por favor, puedan levantar la mano o en su defecto vamos a proceder también a leer las preguntas que hay en el chat. Ok, Jimmy, te leo la primera pregunta. ¿Se puede rectificar la calidad del bien solo presentando el certificado de inscripción y DNI? Ambos certificados por notario o fedatario en un caso donde se inscribió como casados y el título archivado o también está como casados. ¿O qué más se tiene que presentar? No, necesariamente, como lo ha señalado el artículo 15, el cónyuge que no participa en la escritura primigenia de su cónyuge, este debe estar en un instrumento público, es decir, tiene que ratificar la compra-venta de su cónyuge para generar la rectificación de calidad de bien. Los documentos como el historial de RENIEC o cualquier documento fehaciente solamente ayudarían a generar certeza más que todo ante el notario, pero sí o sí, esta manifestación de rectificación debe estar en un instrumento público. Ok, vamos a continuar. La siguiente pregunta nos dice, si se ha inscrito como soltero una persona en el registro de predios, luego esa persona presenta partida de matrimonio cuya fecha es la misma del asiento de presentación. En ese caso, ¿procede a rectificar la calidad del bien? Sí. Necesariamente, como lo mencioné, para que quede claro, el cónyuge que no participa
y para generar la rectificación de calidad de bien debe estar en un instrumento público. Ahora, nosotros debemos verificar el contrato de compra-venta celebrado por el cónyuge que generó la inscripción y el acta de matrimonio. Si el acta de matrimonio ha sido celebrada durante la vigencia del matrimonio, amerita la rectificación de calidad de bien. Sin embargo, si el contrato de compra-venta ha sido celebrado con anterioridad, en este caso no va a proceder la rectificación de calidad de bien. Ok, le leo la tercera pregunta. Sí, se ha inscrito como soltero una persona en el registro de predios. Luego, no, perdón, esta ya la hemos absuelto. Ok. Para rectificar la calidad del bien de soltero a casado, pero si el que no participó ya ha fallecido, en ese caso la rectificación la debe hacer la sucesión intestada y esta debe estar inscrita en el registro personal o solo se cambia de soltero a viudo. Claro, si es que existe un bien propio y en realidad debe estar a nombre de la sociedad conyugal, cualquiera de los cónyuges puede iniciar dicha rectificación de calidad de bien y esta también se somete mediante la presentación de un instrumento público. Ahora, variar su estado civil de soltero a viudo ya no sería muy relevante porque en este caso me comentas que ha fallecido el cónyuge. Si es que ha fallecido el cónyuge, solamente se va a generar el bien a nombre de la sociedad conyugal y debe estar con los estados civil de casados, para que posteriormente los cónyuges pasen a ser propietarios del porcentaje que van a heredar. Es decir, el bien que se rectifica va a estar a nombre de los cónyuges con estado civil de casado ambos. Sí, correcto, Jimmy, gracias por las respuestas. Vamos entonces ya culminando con la capacitación. A todas las personas que nos han acompañado en sala, queremos agradecerles por su asistencia, invitarlos a que siempre nos sigan en nuestras redes sociales, donde se pueden enterar de las próximas capacitaciones que se van a dictar y también de los diferentes servicios que SUNAR viene promoviendo a nivel nacional. Las diapositivas se las va a enviar la persona encargada de inclusión a los correos que ustedes han registrado, ¿sí? Bueno, sin más que añadir, yo les agradezco nuevamente. Gracias, Jimmy, también. Ya estamos en contacto hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes.